Buenas noches. A todos les agradecemos el que estén el día de hoy con nosotros. El webinar de esta noche es el tema Conexión distante, la nueva sensibilidad del rol de los recursos humanos en las empresas. Nos acompaña el maestro Oscar Corona, quien es egresado de la maestría en Desarrollo del Potencial Humano y Organizacional de la Universidad de Londres y también es coordinador de esta maestría, así como docente de la maestría en Administración de Recursos Humanos. Muchas gracias, Oscar. Si gustas iniciar. Muchas gracias, maestro Marisol. Un placer saludarles a todas, a todos en esta ocasión. Y efectivamente, el día de hoy vamos a hablar acerca del nuevo rol que nos corresponde jugar a los ejecutivos, a los profesionales del área de recursos humanos, en un entorno que es por demás desafiante y muy inédito. Es inédito en realidad todo lo que estamos viviendo, dada la nueva realidad a la que nos ha enfrentado el fenómeno del COVID-19, que pues está más que conversado y más que platicado, cómo ha venido a trastocar y a generar una disrupción importante en el mundo de la empresa, en el mundo del negocio, y pues en ese mundo también los profesionales del área de recursos humanos tenemos algo que aportar y algo que decir en esta circunstancia. Es con esa finalidad que el día de hoy vamos a tener un intercambio de ideas, de reflexiones y algunos aprendizajes que hemos tenido de estar cerca de algunas empresas. También les voy a compartir algunos hallazgos que desde la consultora, una de las consultoras con las que colaboro, hemos podido eh, identificar como oportunidades de desarrollo del área y del rol de recursos humanos. Entonces agradezco la atención que se sirven brindarnos, que nos reciban ahí en su casa, en su oficina, donde quiera que nos estén escuchando. Veo por ahí algunos nombres que me resultan más que familiares, así que les mando también un gran abrazo, un saludo con mucho afecto, con mucho cariño. Y pues vamos a iniciar. Vamos a iniciar y como lo mencionaba la maestra Marisol Rodríguez, vamos a hablar de una noción que yo le llamo la conexión distante y que más que ser una habilidad, es una sensibilidad para los profesionales del área de desarrollo organizacional. Normalmente hablamos de competencias y cuando hablamos de competencias decimos conocimientos, habilidades y actitudes. Y también, además de los conocimientos, las habilidades y las actitudes, es importante hablar de las sensibilidades, eso que solamente la experiencia nos enseña, eso que a veces es difícil poner en palabras, eso que en muchas ocasiones solamente se aprende eh, por el contacto, por la cercanía que nosotros tenemos con las personas y por lo que intuimos que las personas necesitan de nosotros. Entonces, a partir de esa noción, es importante que reconozcamos que el COVID-19 no es tampoco la causa de todos los cambios que estamos viviendo. En muchos casos, esta realidad a la que nos estamos enfrentando hoy en día y de la que seguimos aprendiendo ha sido un detonador o un catalizador de muchas tendencias. Ha venido a acelerar muchos movimientos que ya se venían gestando desde antes en las empresas y también han venido a terminar de erradicar algunas prácticas que reconocíamos que eran obsoletas, sabíamos que estaban ya llegando al límite de sus fuerzas, pero por alguna razón relacionada con el apego, que es un fenómeno tan humano, pues no soltábamos, no queríamos dejar. Esto que hoy le llamamos crisis, o esto que hoy podemos identificar como una crisis, nos invita a reflexionar acerca de qué es lo que realmente está pasando. Y esa es una pregunta que quisiera que pudiéramos plantearnos desde una perspectiva muy clara. Pregúntate tú que estás ahí del otro lado de la cámara, cuando alguien te pregunta qué está pasando en el mundo de la empresa, qué está pasando en el mundo de los negocios y qué está pasando en tu práctica de recursos humanos hoy en día, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué está pasando? Y yo estoy seguro que si en este momento me están escuchando 9 personas, vamos a escuchar 9 versiones distintas de la misma realidad, pero en todas vamos a escuchar alguna palabra que nos refiere a la crisis. Entonces, tendremos que preguntarnos qué es una crisis. Y para efectos prácticos de esta conversación que vamos a tener hoy, quisiéramos definir crisis como un escenario de cambio.
Y es un cambio que no se tenía previsto o que no se veía venir. Por eso le llamamos crisis y no transformación, por eso le llamamos crisis y no cambio, por eso le llamamos crisis y no le llamamos creación. Eh, Algo se movió, algo se desplazó, algo se transformó, y no porque nosotros lo hubiéramos decidido o no porque nosotros preveíamos que esto iba moviéndose en una cierta dirección. A eso es a lo que le llamamos entonces una crisis. Una crisis es un cambio crítico. Lo que vemos ahí en la imagen claramente es una crisis porque es un cambio que no teníamos planeado. Es distinto a un cambio evolutivo porque todos sabemos que conforme va pasando el tiempo, algunos modelos se desgastan, algunos modelos dejan de funcionar, surgen nuevos modelos de trabajo a los que nos podemos apegar, y es lo mismo que pasa cuando pensamos en las organizaciones como seres humanos. Los seres humanos pasamos por un momento donde nacemos, luego crecemos, maduramos, idealmente maduramos, nos vamos desarrollando, y luego viene la decadencia propia de la edad, tanto a nivel físico como emocional, como eh, en los órganos que conforman nuestro cuerpo, y eventualmente, pues algún día dejaremos nuestra forma física aquí en este planeta, ¿no? Pero eso es un cambio evolutivo, es algo que podemos predecir, es algo donde podemos reconocer sus distintas fases. Y también hay cambios estratégicos, donde nosotros estamos a veces hasta provocando pequeñas crisis, eh, acotadas, pequeñas, pequeñas transformaciones dentro de las organizaciones que tienen un fin previsto y por lo tanto estratégico. Esos son los distintos escenarios de cambio. Y lo que nos trae la realidad que hemos estado viviendo desde marzo de este año y hasta la fecha, para muchos ha sido un cambio crítico. Sin embargo, no deja de ser un cambio y como todo cambio se rige por ciertas leyes. Hay ciertas leyes del cambio que es importante que los que somos profesionales del área de recursos humanos, de desarrollo organizacional, siempre tengamos presentes. Todo cambio comienza pues por una etapa de negación, un apego. No es posible que esto esté ocurriendo. Yo no tenía previsto que esto ocurriera. Yo tenía otros planes, eh, tenía otros datos además, pero a pesar de todos los planes que yo tuviera, a pesar de todos los otros datos que yo tuviera y a pesar de todas las intenciones que yo pudiera haber tenido, el cambio está ocurriendo y es una fuerza que me supera. Lo normal es que nosotros entremos en ese periodo de negación durante un cierto tiempo mientras el cambio se va agudizando. Ojalá encontremos la manera de salir pronto de esto. Todavía, cada vez menos, afortunadamente, pero todavía no es raro escuchar a personas que siguen haciendo planes para cuando la pandemia acabe y volvamos a la normalidad. ¿Mm? Cualquiera que sea esa noción de normalidad. No es raro todavía encontrarlos, afortunadamente cada vez son menos, pero sigue apareciendo esta noción de que en algún momento vamos a regresar a lo que era antes. Esas siguen siendo las últimas pataditas de ahogado de esta fase de negación. El cambio llega a un clímax, llega a un punto donde finalmente terminamos por aceptar que el cambio ha ocurrido, aceptamos que la realidad es otra, aceptamos que las circunstancias han cambiado y en ese momento empezamos a actuar de conformidad con nuevas reglas, con las nuevas reglas del juego. Y eso es lo que eventualmente nos lleva a vivir una nueva realidad. Pongo nueva realidad y no nueva normalidad, porque decir nueva normalidad sería una contradicción, sería un oxímoron. Si es nueva, entonces no es normal, y si es normal, ¿qué tiene de nuevo? Creo que decir nueva normalidad es un juego de palabras, en el mejor de los casos chistoso, en el peor de los casos desafortunado. A lo que nos enfrentamos cuando aparece un cambio es a una nueva realidad, una nueva forma de relacionarnos con el entorno. Si tú que me estás escuchando trabajas en alguna organización y si trabajas en algún área relacionada con el factor humano, seguramente podrás reconocer estas tres fases. Quizá algunos ya están entrando de lleno en la nueva realidad, quizá otros están
en ese momento de aceptación, de decir, ya, esto hizo crisis, ya tuvimos que aceptar que las cosas cambiaron, que las reglas son nuevas reglas y por mucho que nos quejemos, tendremos que aceptar que esas son las nuevas reglas. Y espero que ya sean pocos los que todavía estén en esa primera fase de la negación. Ahora, esta curva la podemos vivir en un cierto dominio de nuestra experiencia laboral, personal, profesional, familiar, pero las crisis además tienen la característica de que son multidimensionales. Entonces, la crisis sanitaria, que posiblemente sea la que la mayoría de nosotros tiene en mente, ya tuvo ese comportamiento, pero hay otra crisis, que es, por ejemplo, la crisis emocional, que puede tener otro tipo de comportamiento y otra duración, una crisis financiera, que puede tener otra forma, otra duración, otros comportamientos, una crisis social y económica, cuando pensamos ya en todo el contexto en el cual se mueven nuestras empresas. Entonces, lo que estamos viviendo son oleadas de crisis. Hoy las sentimos un poco más por aquello que yo te compartía. Es muy probable que el COVID haya venido a acelerar ciertas tendencias que ya estaban ahí presentes. El COVID no las trajo. El COVID lo que vino a hacer fue acelerar muchas de estas tendencias, pero esta realidad ya estaba ahí. ¿Qué podemos nosotros hacer? Nosotros podemos pasar de la emoción y del estado de ánimo que nos provocan estos cambios repentinos a un momento humano donde podamos reconocer nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, nuestra capacidad de cambiar y hacer valer pues esta gran, inmensa capacidad de aprendizaje que tenemos los seres humanos. De la neurogénesis de nuestras emociones a la neuroplasticidad del aprendizaje. Esa es la noción fundamental de esto que hoy les quiero compartir, la conexión radical en momentos en los que pareciera ser que la distancia es lo que predomina en las organizaciones. Justamente ayer conversaba con un grupo de colegas que estamos compartiendo una formación y de manera muy anecdótica yo les decía que mi consumo de café se ha incrementado imperceptiblemente para mí, muy notoriamente para los demás, porque cada vez que me conecto a una sesión de este tipo, de Zoom, pues me siento con una taza de café. Fíjense que deliberadamente hoy ya no lo hice. Pero esa búsqueda del café y esa asociación del café con la videoconferencia tiene que ver con esta necesidad de cercanía, con esta necesidad de sentir el afecto, la satisfacción de estar rodeado de otras personas. Y eso es una sensibilidad. Eso es una sensibilidad a lo que les estamos invitando a que miren. ¿Cómo? Si no puedo tocar a alguien más, si no puedo estar en la misma sala con alguien más, si no podemos coordinar acciones desde la cercanía física, porque tenemos impuesta una distancia virtual, ¿de qué manera podemos entonces conectar a la distancia con otras personas? Ese es el gran reto que tenemos los profesionales de un área de recursos humanos, de desarrollo organizacional. Y para eso es importante recuperar una noción básica de lo que es la planeación estratégica, la visión moderna de una planeación estratégica, donde nosotros podamos declarar cuál es el propósito de nuestra organización. Estoy seguro que si en este momento les pidiera en el chat a los que están participando y desean hacerlo y pueden hacerlo, que me dijeran si de alguna forma ustedes sienten que el propósito de las empresas donde trabajan ha cambiado en los últimos 8 o 9 meses, ¿qué dirían? El propósito de la empresa en la que ustedes laboran sigue siendo exactamente el mismo que en marzo o en febrero, unas semanas antes de que iniciara esta situación de pandemia, o ustedes han podido percibir cómo el propósito de la organización ha cambiado, se ha matizado o ha evolucionado. ¿Qué dirían ustedes? ¿Sigue siendo el mismo propósito o ha cambiado? Ahí yo dejo la pregunta y a ver si alguien en el chat se anima a responderla. Es una respuesta tan sencilla como decir sí, sí ha cambiado, o como decir no, sigue siendo el mismo.
Mientras piensan en esa respuesta, yo quiero señalarles que el propósito es la brújula de todas las organizaciones. Más allá de una declaración de visión y de misión, más allá de eso que es como el producto por antonomasia de un ejercicio de desarrollo organizacional, más allá de una declaración de visión y misión, las organizaciones tienen un propósito. Una universidad como la que nos convoca hoy a este evento tiene un propósito. Y no es el mismo propósito el de una universidad eh, con un espíritu humanista que una universidad con un espíritu religioso, que una universidad con un espíritu político, que una universidad con un espíritu emprendedor o empresarial. ¿Por qué? Porque aunque sean universidades e impartan las mismas carreras e impartan los mismos grados académicos, cada una de esas universidades tiene un propósito diferente. Lo que ha sucedido en las últimas semanas, meses, me atrevo a decir, en los últimos meses, es que muchas organizaciones primero se han abrazado al propósito fundamental de cualquier sistema. Todos los sistemas buscan su autopreservación. Entonces, lo primero que han buscado todas las empresas ha sido conservarse con vida, autopreservarse, mantenerse en funcionamiento. Y a partir de ese propósito fundamental, muchas empresas han cambiado también su propósito original. Hay algunas empresas que se han comprometido más con sus clientes, hay empresas que se han comprometido de una forma diferente con sus colaboradores, diferente de como solían hacerlo. Ha habido empresas que se han comprometido mucho más con la comunidad a la cual atienden o sirven. Y cuando digo mucho más, no quiero decir que antes no lo hicieran, sino que ahora lo están haciendo desde una perspectiva distinta. Es decir, muchas organizaciones han visto cómo su propósito se ha movido, ha cambiado. Quizá no del todo conscientemente, pero muchas organizaciones en la búsqueda de su autopreservación han visto cómo, de manera a veces muy consciente y a veces de forma subyacente, pero han cambiado su propósito. Y entonces, la verdadera planeación estratégica ocurre cuando nosotros podemos construir caminos desde nuestra situación actual que nos conduzcan al propósito. A esto le llamamos una tensión estructural. ¿Cuál es el objetivo que estoy persiguiendo? ¿Cuál es la búsqueda que me tiene en movimiento? ¿Y cómo puedo, desde mi situación actual, moverme a ese nuevo propósito? Esa es una fuerza irresistible a nivel sistémico, a nivel de organizaciones, a nivel de empresas. Si el principal propósito de nuestras empresas en este momento ha sido eh, autopreservarnos y sobrevivir, ¿qué impactos ha tenido eso en nuestra forma de operar? Eso es lo que tendremos que preguntarnos. ¿Cómo se ha movido? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha evolucionado nuestra forma de evolucionar? Y para eso yo quisiera invitarlos a ustedes, que son profesionales de recursos humanos, a que empiecen a hacerse algunas preguntas. Por ejemplo, hoy en día, hoy 19 de noviembre del 2020, en la empresa en la que nosotros colaboramos, ¿cuál es nuestra oferta? ¿Qué es lo que nosotros le ofrecemos a nuestros clientes y a las comunidades y a las partes interesadas a las que servimos que no le ofrece a alguien más? ¿Por qué un cliente en una época como la que estamos viviendo debiera elegirnos a nosotros y no a alguien más? ¿Qué tan claro tienes tú como ejecutivo de recursos humanos, como gerente, director, cualquiera que sea la posición que ocupas en la empresa? ¿Qué tan claro tienes cuál es la oferta de tu empresa o de tu negocio? ¿Por qué un cliente debiera elegir hacer negocio contigo y no con alguien más? ¿Por qué un candidato para una posición quisiera estar empleado contigo en tu empresa y no emplearse con alguien más? ¿Cuál es verdaderamente nuestra oferta? ¿Quiénes son hoy en día nuestros clientes? Nuestros clientes, las personas que hoy están confiando en nuestra empresa, ¿son los mismos de febrero o de enero? ¿O hemos abierto nuevos nichos? ¿O hemos entrado o hemos alcanzado nuevas geografías? ¿Estamos logrando conquistar nuevas voluntades, nuevos corazones? ¿Tenemos nuevos clientes?
y esos nuevos clientes tienen una relación de largo plazo con nosotros, o al menos eso es lo que sienten en este momento. ¿Qué quieren esos clientes? ¿Qué quieren cuando se acercan con nosotros? ¿Qué queremos nosotros como organización? ¿Qué queremos nosotros con esos clientes? ¿Queremos una relación de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo? Lo que estamos haciendo en este momento es coyuntural. Lo que estamos haciendo en este momento es sentar las bases para una relación más grande a futuro. ¿Qué quieren ellos y qué queremos nosotros? Esa es la pregunta. Ahora, para la gente que trabaja en personal, también vemos a los colaboradores de la empresa como nuestros clientes. Entonces, también llevemos la pregunta hacia el interior de la organización. ¿Qué quieren nuestros colaboradores? ¿Qué queremos nosotros como empresa, como organización para ellos? Y luego preguntémonos si hay correspondencia. ¿Lo que quieren los colaboradores de la empresa es lo que la empresa quiere para ellos? ¿Lo que quieren nuestros nuevos clientes también tiene que ver con lo que nosotros estamos haciendo? Eso será muy interesante. ¿Cómo saben nuestros clientes que nosotros existimos? ¿Mm? Nuestros clientes externos, ¿cómo saben que nosotros somos una oferta para ellos? Nuestros posibles colaboradores futuros, ¿cómo saben de nosotros? ¿Y qué saben de nosotros? ¿Qué saben de las nuevas iniciativas que estamos lanzando? ¿Por qué alguien querría venir a trabajar con nosotros si ni siquiera saben que existimos? ¿Cómo obtienen lo que ofrecemos? ¿Cómo saben estos nuevos clientes que aquí pueden obtener algo que es una oferta que responde a sus inquietudes? ¿Cómo nuevos colaboradores de una empresa, de nuestra empresa, podrían obtener aquí algo que otra empresa no les ofrece? ¿Cuál es nuestro mercado presente? ¿Cuál es nuestro mercado futuro? Si hay un mercado futuro distinto al actual, ¿cómo cambiarán nuestras ofertas? Nuestras ofertas tanto para el cliente interno como para el cliente externo. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Entonces, estas preguntas yo les exhorto a quienes en este momento me están escuchando y trabajan en algún área de personal, de administración, de gestión de recursos humanos o de desarrollo organizacional. Tomemos estas preguntas como un primer ejercicio de autoconciencia. ¿Qué tan presentes estamos nosotros en la realidad de nuestro negocio dada esta contingencia? Porque podría ser que nosotros sigamos haciendo una extensión de lo que siempre hemos venido haciendo. Seguimos administrando la nómina, seguimos administrando el personal, seguimos administrando nuestro calendario de cursos de capacitación, seguimos administrando nuestro cada vez más exiguo presupuesto. Quizás sigamos dándole continuidad a algo y no nos estamos haciendo estas preguntas. Ahora, si nos estamos haciendo estas preguntas, tenemos otro tipo de preocupaciones. No quiere decir que hacernos estas preguntas sea una solución, más bien nos invitan a hacernos cargo de nuevas preocupaciones de una manera diferente. Entonces, este puede ser un primer análisis de conciencia para un profesional que administre recursos humanos. ¿Qué tan claro y qué tan consciente tengo esta realidad de negocio de la organización en la cual colaboro? Y entonces, ahí viene un plan de recursos humanos que nosotros podemos empezar a construir. Este es el estado actual de mi organización. Yo emprendo una cierta acción, puede ser una acción mínima, ajustada a los presupuestos, a los tiempos y a las realidades sobre las que puedo influir, y puedo obtener un resultado. Entonces evaluaré si ese resultado es el que yo quiero. Esta iniciativa de recursos humanos que yo emprendí me está llevando a donde quiero que me lleve. Y si no me está llevando a donde quiero que me lleve, pues entonces tendré que ajustar mi plan, tendré que volver a emprender acción, tendré que volver a evaluar, bueno, a obtener un resultado, lo volveré a evaluar y volveré a ajustar las veces que sea necesario hasta que se cumpla ese nuevo propósito que me estoy proponiendo. A eso es a lo que hace unos minutos le llamaba la tensión estructural. Y hay organizaciones que logran llevar a cabo efectivamente este proceso y hay organizaciones que fracasan en el intento.
¿Por qué algunas la logran y por qué otras no? Sobre todo por la gestión del personal, por la gestión del talento humano. ¿Cómo logramos movilizar tantas voluntades al mismo tiempo para movernos cuando sabemos que el cambio es algo que nunca vivimos de forma natural? ¿Sí? Normalmente cuando una organización dice tenemos que cambiar, es preciso cambiar, necesitamos cambiar, todos los demás lo vivimos como si fuera una pérdida. ¿Por qué lo vamos a cambiar? Maldición, el COVID, pero los jefes no han tomado en cuenta esto, los que hicieron este plan se les olvidó esto o aquello. Siempre lo vivimos como si fuera una pérdida. Si no siempre, en el 9 de cada 10 veces vivimos el cambio como si fuera una pérdida. Incluso si decimos el cambio es bueno. Sí, pero ¿desde qué estado de ánimo decimos que el cambio es bueno? Desde un estado de ánimo que normalmente va asociado con la resignación, con el resentimiento, con alguna emoción de tristeza o de pesar. Entonces, lo que es clave para lograr que esta tensión nos lleve a cumplir con el propósito que queremos cumplir es la gestión que podamos hacer del factor humano. Y aquí es donde quisiera mostrarles una visión que no es nueva, pero que está adaptada a las nuevas realidades que estamos viviendo. Esta visión es una visión que quizá algunos conozcan, es un cuadrante que desarrolló Dave Ulrich en la década en los finales de los, no, a principios de la década de los 90. Dave Ulrich fue uno de los principales paladines de la función de recursos humanos como una función cercana a la planeación estratégica, como una función que necesariamente tiene que estar promovida y acompañada desde la dirección general. Y él habla de que el rol que le corresponde al área de recursos humanos debe dividirse por lo menos en 4 grandes facetas. Él establece estos ejes que ustedes pueden ver en pantalla. Hay un eje que tiene que ver con los procesos de la organización de un lado, las personas del otro, la operación cotidiana, la operación del día a día en el extremo inferior de este cuadrante y la estrategia en el extremo superior de ese cuadrante. Entonces, ¿qué roles le corresponde cumplir a un área de recursos humanos en un momento de crisis y de transición como el que estamos viviendo? Uno, que seguramente es el más fácil de cumplir, y digo fácil con mucho respeto, no digo que sea algo que cualquiera pueda hacer, pero digo fácil porque tradicionalmente es la función que mejor se nos da. Lo que mejor se nos da, pues, es el de ser el experto administrativo, el administrador del personal, el administrador de la gestión del factor humano, del recurso humano. En ese sentido, ¿qué podemos hacer hoy? Una de las primeras acciones que tenemos a nuestra disposición es comunicar y facilitar el cumplimiento de todas las medidas que se han establecido desde que se lanzó la pandemia y cómo han venido avanzando, cómo han venido evolucionando. Hemos recibido mucha información contradictoria en ocasiones, información que ha venido evolucionando con el paso de los meses, información que hoy en día, por ejemplo, parece ser que después de una relativa apertura de la economía, ahora se están restringiendo nuevamente algunas de las condiciones, algunos horarios se están reduciendo, algunas recomendaciones sanitarias están reforzándose. Bueno, lo que nos corresponde como ejecutivos del área de factor humano es comunicar y facilitar el cumplimiento de esas medidas. No importa cuál sea la autoridad que la emita, si es la autoridad sanitaria, la educativa, en un caso como el que nos ocupa en una universidad, las autoridades laborales, las autoridades locales. Y luego establecer y dar a conocer los nuevos procedimientos de trabajo, desde el home office hasta el retorno seguro al trabajo. Mucho se ha hablado en los últimos meses sobre una realidad que no podemos negar, y es que esto que estamos viviendo hoy en día no es un home office. Lo que estamos viviendo en muchos casos es un remedo de home office, dadas las circunstancias en las que se dio. Porque para que fuera home office debiéramos tener reglamentados horarios de atención, debiéramos contar con cierto equipamiento, ciertas condiciones de comunicación y de conectividad, varios protocolos de coordinación de acciones, mobiliario ergonómico, una luz adecuada para poder trabajar, ventilación, toda una serie de condiciones
que sabemos perfectamente que no se pueden cumplir al 100% prácticamente en ningún caso. Que tenemos una superposición de roles donde al mismo tiempo somos ejecutivos de nuestra empresa, pero también somos papás o mamás, o hijos, o hermanos. También nos hemos vuelto en maestros de nuestros hijos, sobre todo si están en edad escolar. También nos hemos vuelto cuidadores de enfermos en nuestra casa o de personas que, dada su edad, necesitan de algún tipo de cuidado, ya sea porque son o muy chiquititos, infantes, recién nacidos, o porque son personas ya de una edad avanzada. Y todo eso está ocurriendo al mismo tiempo en nuestro hogar. Entonces, ese no es un home office, por supuesto. Es una situación emergente a la cual hemos tenido que adaptarnos. Entonces, adaptarnos a esos procedimientos, comunicarlos, monitorearlos, ajustarlos, es una función importante del área de recursos humanos como expertos administrativos. También garantizar una carga de trabajo equilibrada. ¿Quién siente que su carga de trabajo se ha incrementado desde que inició la pandemia y el día de hoy? ¿Quién siente que hoy está trabajando mucho más de lo que trabajaba antes de la pandemia? ¿No quieren contestar? No se preocupen, he hecho esta pregunta cualquier cantidad de veces en un taller y es avasallante la cantidad de personas que dicen sí, efectivamente, mi carga de trabajo se ha incrementado notablemente y no se diga si yo soy de los más productivos de la oficina, si yo soy de los más productivos de la organización, porque la carga se me ha incrementado todavía más, porque voluntaria o involuntariamente, sabiendo que yo cumplo, me dan más actividades, sabiendo que yo cumplo, me dan más trabajo. Y pienso que el área de recursos humanos, en su rol de experto administrativo, debiera estar pendiente de eso. No le estemos cargando más trabajo a las personas que hoy están cumpliendo con su resultado, porque lo que estamos haciendo es convertirlos en incompetentes. Vamos a llevarlos a su punto de incompetencia. Vamos a darles tanto trabajo hasta que ya no puedan cumplir con su trabajo. Debemos lograr un equilibrio en este sentido. ¿Sí? Debemos lograr esa redistribución de las cargas de trabajo. Este es un gran reto, un gran desafío. Instrumentar estrategias para la toma de decisiones, sobre todo que sean decisiones ágiles, la medición de objetivos, la medición de avances. Esto también, pues tomémoslo como un checklist, como una serie de sugerencias que pueden resultar útiles para que hagamos una planeación del 2021, porque yo sé que estamos en noviembre, yo sé que ya vemos el fin del 2020 cerca, pero no nos hagamos la ilusión de que el 2 de enero, el 1 de enero, espero que todos estén descansando en su casa, pero no nos hagamos a la ilusión de que el 2 de enero del 2021, de pronto todo lo que pasó en el 2020 ya se terminó y que la realidad va a ser otra. No. Esto va a seguir por varios meses, no sabemos cuántos. Entonces es muy importante que podamos instrumentar una buena estrategia de toma de decisiones y medir los objetivos y medir los avances dada la manera en la que estamos trabajando. Este es un desafío para los profesionales del área de recursos humanos en su rol administrativo. Por aquí me están mandando algunos mensajes por el chat donde efectivamente reconocen, Susi, qué gusto saludarte, que estamos dando atención y servicio aún fuera de un horario de trabajo. Pues eso creo que más de uno lo podrá asegurar. Maestro Adolfo Ferrer, un placer saludarle también, un honor que nos acompañe por acá. Dice, la circunstancia potencializa el síndrome de burnout. Exactamente. Estamos poniendo en riesgo a nuestros trabajadores más efectivos y más eficientes porque al cargarles tanto trabajo les podemos provocar un síndrome de burnout y estaríamos quemando el fusible que mejor hace rendir a nuestra área o a nuestra organización. Eso es algo que no debiéramos permitir desde un rol administrativo del área de recursos humanos. Bien, ahora, hay otro rol del que pocas veces se habla porque se considera que es un rol más romántico y a veces hasta un poco subversivo. Y es volvernos paladines de los empleados, es decir, también saber cambiarnos la cachucha de pronto y decir qué es lo que le importa a los empleados, qué es eso
que le importa a nuestros colaboradores, qué le da sentido de pertenencia y qué le da propósito a nuestros colaboradores, cómo podemos hacerlos sentir satisfechos con lo que estamos haciendo. Entonces ahí también es importante que desde el área de recursos humanos podamos establecer canales de comunicación individualizados y de grupo. Oigan, el grupo de WhatsApp no es el mejor canal de comunicación que existe, ¿sí? Yo creo que si somos brutalmente francos y honestos, más de uno aquí ha silenciado algún grupo de WhatsApp o simplemente, si no sabe silenciarlo, ha decidido ignorarlo olímpicamente, ¿sí? Entonces nosotros creemos que porque mandamos un mensaje a un grupo de WhatsApp, todo el mundo ya se dio por enterado. Es muy probable que no. Y ese canal está, por su mismo abuso, se está trivializando. Los correos electrónicos tampoco son el canal de comunicación idóneo para esto. Ahora ustedes dirán, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Ahí es donde la creatividad de cada uno de nosotros tiene que salir a flote, porque nosotros conocemos nuestra organización mejor que nadie. ¿Mm? ¿Qué canales de comunicación individualizados podemos generar? Eh, a manera de un ejemplo muy rústico, pero que para mí representa de importancia capital, vengo de conversar hace unas horas, estuve con un cliente de una consultoría de recursos humanos, y el dueño de la empresa, el director general, se impuso a sí mismo una práctica personal. Él todos los sábados le llama por teléfono personalmente a 10 personas de su empresa. En su empresa trabajan alrededor de 45, 50 personas. Entonces, él se ha asegurado de hacerle una llamada telefónica personal a cada uno de sus colaboradores al mes. Eso significa que cada sábado hace entre 10 y 12 llamadas por teléfono. Y se tarda lo que se tenga que tardar. Él habla con su colaborador o con su colaboradora, pero no hablan de trabajo. Él únicamente llama para preguntar cómo estás, cómo está tu familia, cómo va todo, cómo te has sentido, qué ha sucedido en tu entorno cercano, te estás cuidando, hay algo que necesites para sentirte más tranquila o más tranquilo, mejor. Y me compartía sus experiencias y me dice que realmente esas llamadas telefónicas han generado un sentido de pertenencia, no dicho por él, porque él podría decir lo que fuera, él es el dueño de la empresa, sino que los propios colaboradores le han rendido testimonio mandándole a veces un mensaje a su WhatsApp, mandándole un correo electrónico o conversando entre ellos diciendo, oye, qué buena onda, que más allá de los comunicados formales que emite la empresa y del trabajo que hay que hacer, estén pendientes de nuestras personas y nos estén haciendo llamadas individuales, nos estén haciendo llamadas personales, me pregunten por mi familia, me pregunten por mi entorno, me pregunten por cómo me siento yo, por mi estado de ánimo, por mi salud física, mental, espiritual. Ese fue el mecanismo que ideó ese director para su empresa. Yo no les digo que eso lo tengamos que hacer todos. Lo único a lo que les invito es a que reflexionemos qué canales de comunicación individuales podemos establecer o por equipos que ayuden a establecer más cercanía afectiva, esa conexión distante de la que les hablo con nuestros colaboradores. También es importante proporcionar sistemas de contacto para que los trabajadores se relacionen entre ellos, conferencias telefónicas, conferencias por Zoom. Otra empresa con la que he tenido un cierto contacto nos han compartido que eh, los colaboradores tienen la posibilidad de abrir una sesión de Zoom una vez a la semana para conversar entre ellos de lo que ellos quieran. Y el resultado de esa iniciativa ha sido muy favorable, porque la gente se reúne. ¿Cuál es el temor de un emprendedor, de un empresario, de un director general? Que la gente se va a reunir para conspirar contra la organización. La mayoría de las veces se reúnen para preguntarse cómo estás, cómo va todo, en qué te puedo ayudar, qué oferta puedo ser yo para ti, tienes alguna necesidad. Fíjate que yo ahorita esta semana no tengo tanto trabajo, con mucho gusto te ayudo. Y eso lo que ha hecho ha sido acelerar los cambios y acelerar la productividad de la organización. En concreto,
¿Qué puede hacer tu área de recursos humanos para que los empleados no se sientan solos? Esa es la gran pregunta desde ese rol. ¿Qué podemos hacer para que el empleado no se sienta solo? Y a partir de eso, poner en marcha las estrategias de gestión psicosocial, de salud mental, de estrés, que sean factibles, que se puedan desarrollar. Por ahí vi otro comentario, me parece de Susi, que decía, hemos roto con todo lo que proponía la norma 035. Esta podría ser una gran oportunidad para poner en marcha mucho de lo que propone la norma 035. Acordémonos de la historia del vendedor de zapatos, ¿no? Hay un vendedor de zapatos que se va al África, lleva 3 meses ahí, manda un telegrama y dice, esta es una pésima idea, no sé para qué me mandaron, aquí nadie usa zapatos. Otro vendedor que también mandaron al África a vender zapatos, después de 3 meses ahí, manda un telegrama diciendo, gran oportunidad de negocio, mándenme otro cargamento, aquí nadie usa zapatos. Y ya vendí todo el cargamento que me mandaron. Entonces, trayendo esa metáfora a colación, esta podría ser justamente la fuerza que necesita tu organización para introducir con plena convicción los lineamientos de la norma 035. Veámoslo desde esa perspectiva y con este rol, el rol del paladín de los empleados. Miren, nosotros hicimos en una consultora con la que colaboro, hicimos un par de análisis a 2 empresas. Una empresa que estaba dedicada a actividades esenciales. Es decir, esta es una empresa que nunca paró, los trabajadores siguieron asistiendo a trabajar, porque al ser actividad esencial ellos no se podían detener. Es una empresa dedicada a la industria de los alimentos. Entonces ahí ustedes pueden ver que el 22% de las personas, la rebanada del pie en verde, consideran que están en un riesgo muy alto de contagio, 9.9 alto, perdón, y muy alto, 9.9%, medio, 32%. Entonces podríamos decir que 1 de cada 3 personas pensaba que su riesgo de contagio era bajo, 1 de cada 3 personas pensaba que su riesgo de contagio era medio, 1 de cada 3 personas pensaban que su riesgo de contagio era alto. En esta empresa, abismalmente son hombres los que trabajan ahí, por el tipo de giro de la empresa. Una empresa alimenticia, una empresa que se dedica a distribuir alimentos, donde hay almacén, hay muchas cosas que cargar, choferes que tienen que distribuir, personas que tienen que cobrar. Entonces, 9 de cada 10 colaboradores son varones. Eso marca una diferencia importante en la respuesta anterior. ¿Qué tanto riesgo percibo? ¿Sí? Aparentemente no se percibía tanto el riesgo ahí. También es una población joven. La mayoría de las personas están ubicadas en un rango de edad de entre los 20 y los 40 años. ¿Qué tipo de actividad desarrollan? La gran mayoría mencionaban logística y de almacén u operativa y de mantenimiento. Es decir, la operación plena del negocio. Cuando les aplicamos una herramienta, que es una herramienta que está aprobada para la medición del estrés, es una herramienta que si por aquí hay algún psiquiatra reconocerá como el cuestionario GAT-7, 81% dijeron que están sintiendo un estrés que es más o menos el estrés normal del trabajo. 14% sienten ansiedad y 5% están en una fase de ansiedad severa. Aplicándoles otra prueba diagnóstica también relacionada con síntomas depresivos en esta ocasión, que es el PHQ-9, 84% declararon un estrés normal, que solamente requiere seguimiento, 8% requieren psicoterapia para lidiar mejor con el estrés, en un 6% se pensaba que sería bueno terapia y medicación, es decir, ya era un caso que requería medicación psiquiátrica, y en 2 casos se requiere un seguimiento agudo y un tratamiento farmacológico intensivo. Y si vemos su higiene de sueño, el 16.5% de los participantes en este estudio reportaron tener severos problemas de sueño. Esto que les acabo de mostrar tiene que ver con una empresa que no dejó de trabajar en medio de la pandemia. Ahora les voy a mostrar los mismos resultados en una empresa que se fue a la virtualidad.
Bueno, sigo hablando de la empresa que trabajó. 46% reportaron algún abuso de sustancias o conducta nociva, pero la mayoría de ellos fueron que comían comida chatarra, que veían noticias e información alarmista, que abusaron de redes sociales, el 10% cigarrillos y tabaco, 8% bebidas alcohólicas, 6% videojuegos. Estos resultados que ustedes ven se consideran normales dentro de una organización con este tamaño, ¿sí? Entonces, esta es la empresa que no dejó de trabajar. Ahora fíjate con una empresa que sí tuvo que irse al home office forzado, se tuvo que ir a la virtualidad, tuvieron que dejar de verse continuamente. En esta ocasión es una empresa mucho más pequeña, apenas fueron 20 las personas que respondieron. Aquí el balance de géneros está más marcado, 50% son varones, 40% son mujeres, 10% eligieron no decir a qué género pertenecen. ¿Cuál es su rango de edad? Muy parecido, entre 21 y 40 años, el 50%, y el otro 50% por arriba de los 40, entre los 41 y los 60 años. ¿Sí? Hay una percepción de riesgo mayor. Fíjate aquí la diferencia. El nivel de estrés o de ansiedad, 25% reportaron estrés normal, 25% ansiedad y el 50% respondieron ansiedad severa. Prácticamente la mitad de esta organización está reportando ansiedad severa. Síntomas depresivos, 55% están con estrés normal, 15% requieren psicoterapia para lidiar mejor con el estrés, 1 de cada 4 se sugiere terapia y medicación, y en este caso el 5% requerirían un seguimiento agudo y un tratamiento farmacológico intensivo. Prácticamente estamos viendo resultados que hasta triplican la gravedad de lo que vivieron empresas que no dejaron de trabajar. Y aquí el 45% de las personas encuestadas reflejan problemas severos de sueño, a diferencia del anterior que solamente era el 16%. Aquí hay 3 veces más problemas de sueño que en las empresas que siguieron trabajando durante la pandemia. También aquí el 65% reportan abuso de sustancias o conductas nocivas, es decir, un 20% más que en el otro ejemplo que les puse. Y nuevamente vemos un consumo exagerado de redes sociales, 62% lo reportan como algo exagerado, comida chatarra, el 46%, exponerse a noticias alarmantes, un 31%, el consumo de cigarrillos de tabaco y de bebidas alcohólicas duplica al de la encuesta de la empresa anterior que acabamos de ver, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos como una conclusión? Que los riesgos psicosociales derivados de todo esto, todos estos fenómenos de los que ya hablamos, se están manifestando en nuestra empresa y son invisibles. Mucho de lo que acabo de mostrarte en estas encuestas podría estar pasando en tu empresa. Sobre todo si eras una empresa de actividades no esenciales que tuvo que irse a la virtualidad y que por ello está experimentando hiperconexión, extensión del horario laboral, limitaciones tecnológicas, superposición de roles, desatención del cuidado personal, abuso de alimentos y conflictos familiares. Entonces, ¿qué rol tenemos ahora nosotros? Tenemos que ser agentes de cambio. Cuando termine la emergencia, cualquiera que vaya a ser ese momento, preguntémonos, ¿qué queremos conservar? ¿Qué queremos conservar de la organización que éramos y que ya no somos? ¿Qué necesitamos cambiar? ¿Qué recursos? ¿Qué procesos? ¿Qué relaciones? ¿Qué identidad de la empresa? ¿Qué nueva identidad necesitamos asumir? Y aquí el rol que vas a jugar tú como ejecutivo del área de recursos humanos tiene que ser crucial, fundamental, porque tú tienes la sensibilidad del alma y del estado de ánimo de la organización. Y si aquí hay algún director general o algún gerente general de una empresa, tomemos esto muy en cuenta. Sin el área de factor humano, esto no va a poder ocurrir de la manera que se requiere.
Y para lograr esto hay que considerar las contribuciones de todas las áreas y niveles de personal. Por eso también es importante acercarnos a consultorías que nos ayuden a gestionar el cambio, a gestionar el aprendizaje. Si no sabemos hacerlo, si lo sabemos hacer al interior de la empresa, pues adelante. Pero si no sabemos hacerlo, esa es una inversión valiosa y necesaria y que aparte no suele ser tan costosa como algunos piensan. Y finalmente, el último rol, socio estratégico del negocio. Necesitamos aprender a cuidar la conexión de la ejecución de nuestras actividades con la estrategia. Ayudar al CEO a redefinir el negocio. Si todavía estamos pensando si nos convendrá hacer una transición digital o no, compañeros, estamos fuera de la jugada. Hay que hacer la transición digital, que eso no significa adquirir tecnología y ya. Una transición digital es un cambio cultural, no solamente es un cambio de tecnología. Tenemos que ser capaces de movernos hacia una transición a una cultura digital y gestionar el cambio. Estamos sobre el tiempo, así que lo único que quisiera resaltar es que a nosotros, los profesionales del área de recursos humanos, la distancia no nos puede apabullar. La distancia no debe ser el obstáculo que nos lleve a alejarnos de una misión fundamental de quienes escogimos y abrazamos esta profesión. Al contrario, la distancia debe ser nuestro detonador, nuestro motivador, nuestro exhorto para tocar con el corazón los espacios a donde nuestras manos no llegan. Si podemos conservar ese espíritu al interior de nuestras empresas y de nuestras organizaciones, estaremos cumpliendo el rol más importante de todos. Y es recordar que la empresa no son los edificios, la empresa no son los muebles, la empresa no es la tecnología. La empresa es esa red de compromisos que hemos tejido entre todos nosotros para generar un valor. Y eso jamás lo van a poder hacer las máquinas, eso no depende de los edificios, eso depende únicamente de nuestra capacidad de conectarnos los unos con los otros y agregar valor hoy, mañana y todos los días, mientras formemos parte de esa organización. Por mi parte, eso sería todo y dejo el espacio para preguntas, con mucho gusto. Muchas gracias, Oscar. Pusieron en el chat Katy Delgado, si los empleados se han dado cuenta de que pueden trabajar y cumplir sus objetivos desde casa, ¿cómo hacer que quieran regresar o mantenerse en su lugar de trabajo una vez que se pueda? Mira, Katy, no creo que haya una sola respuesta para eso. Te agradezco la pregunta en todo caso porque es un gran desafío. A mí me parece que la pregunta podría plantearse desde otro lugar. ¿Para qué queremos que regresen? Podría ser que queramos que regresen porque nos hemos dado cuenta de que coordinándonos de forma física y personal podemos funcionar mejor. Queremos que regresen para que volvamos a las 40 horas de trabajo presencial. Queremos que regresen en un nuevo modelo de trabajo híbrido, donde algunos estén presentes en la oficina y otros no. Queremos que sigan trabajando desde su casa, pero con mejores condiciones o en otros horarios. ¿Qué será lo que más nos convenga? Entonces, antes de pensar en simplemente motivarlos a que regresen, que va a ser todo un desafío porque muchos muchos van a tener miedo de regresar a sus oficinas. ¿Sí? Pero más allá del miedo, ¿cuál es el propósito? ¿Qué queremos lograr? Creo que esa es una pregunta que va mucho más allá y que convendría que nos planteemos en la más alta dirección de la empresa. ¿Para qué queremos que regresen? ¿Para lograr qué? ¿Para construir qué? ¿Para coordinarnos de qué nueva manera? Entonces, me parece que esa es una pregunta que más que ofrecerte una respuesta hoy, Katy, lo que quisiera es que nos quedemos con la pregunta un buen rato y que nos quedemos cultivando esa pregunta y rumiándola y masticándola y ver qué respuestas se nos aparecen. Tratando de darte una respuesta muy puntual, la gente que regrese debe sentir que tiene garantías y debe sentir que tiene la mirada y la atención de sus líderes. Esa es la respuesta corta. La respuesta larga es, quedémonos en la pregunta un rato, a ver qué pasa. Liz levantó la mano.
Sí, Liz, adelante y ahorita leo las preguntas que están haciendo en el Facebook. Muchas gracias, Marisol. Mientras veme diciendo la pregunta, porque a lo mejor Liz se movió. Ok, a ver, la pregunta que hacen en el Facebook la hace Car Hernández y dice, ¿qué actividades serían recomendadas para retomar la parte de la inteligencia emocional y motivación cuando no se interactúa como antes del diario? Es una pregunta interesante que nos lleva a desafiar una creencia que creo que no es solamente de una persona, sino de muchas organizaciones. ¿De verdad cuando nos veíamos a diario ejercitábamos nuestra inteligencia emocional? Me parece que el tema de las habilidades blandas, como mal les llamamos, es un tema que requiere de muchísima más atención, independientemente de si vivimos en un entorno virtual o presencial. Miren, ¿por qué digo que habilidad blanda es una mala forma de llamarles? El concepto de soft skills surgió en 1972 en la Marina de los Estados Unidos y se les llamó soft skills porque decían, si la actividad implica personas o papel, es una soft skill, es una habilidad suave, porque el papel es suave y las personas son suaves. Si la actividad implica usar máquinas, entonces es una hard skill, es una habilidad dura. ¿Cuáles eran habilidades blandas según el ejército de los Estados Unidos? La supervisión. ¿Cuáles eran habilidades blandas? La elaboración de reportes o la comunicación de reportes. ¿Cuál era una habilidad blanda? La capacitación de personal. ¿Cuál era una habilidad dura? Pues manejar un tanque. ¿Cuál era una habilidad dura? Calcular la trayectoria de un proyectil para que impacte en un blanco que está a 14 kilómetros de distancia. Esa es una habilidad dura. Traducido eso al mundo de la empresa, pareciera ser que las habilidades duras son las más valiosas porque tienen que ver con el dominio de la técnica, el dominio de la operación de equipos, los cálculos financieros, los cálculos que hace no los cálculos, sino las estrategias jurídicas o legales que puede llevar a cabo un área de compliance. Esas son las habilidades duras. Y las habilidades blandas, pues todo lo demás. Ahora, cuando tú escuchas que hay habilidades duras y habilidades blandas, por ese fenómeno que tiene el lenguaje, ¿cuál suena más importante y cuál suena menos importante? Por cómo suena. Coincidirán conmigo la gran mayoría que cuando yo digo habilidades duras y habilidades blandas, pareciera ser que la que suena más importante es la dura, la que suena menos importante es la blanda. Yo quisiera que nos preguntemos, los problemas más comunes y los más graves muchas veces que tiene una empresa, ¿se deben a que en esa empresa faltan habilidades duras o se debe a que en esa empresa faltan habilidades blandas? Y creo que también coincidirán conmigo en que son las blandas. Entonces yo creo que deberíamos empezar por cambiarle el nombre. De hecho, hay una universidad en los Estados Unidos, si mal no recuerdo, que está en alianza con una universidad asiática que le decidió cambiarles el nombre y ahora les llama Smart Skills a las que tienen que ver con personas y Sharp Skills a las que tienen que ver con tecnología. Pero ahí ya no suena esa disparidad. Ahí parece que las dos están al mismo nivel y tienen la misma relevancia. Respondiendo a la pregunta, porque eso lo que hice fue generar un contexto. Cualquier actividad que fomente el diálogo entre las personas, estén presentes físicamente o no, cualquier actividad que alimente la aceptación de las ideas distintas, cualquier actividad que fomente el reconocimiento y la gestión de las emociones, cualquiera aporta mucho valor en una circunstancia como estas. Conferencias, círculos de cine. Hay una empresa que conozco que tiene una iniciativa maravillosa donde crearon un club de cine y las personas se reúnen a ver una película, invitan a un experto en la disciplina de la apreciación cinematográfica para que después conversen entre ellos sobre la película que vieron. El efecto secundario de esa idea
es que las personas han aprendido a respetar las opiniones diversas de los otros, han aprendido a argumentar sus opiniones y de pronto han descubierto que personas que se caían mal en la oficina, de pronto no se caen tan mal en ese espacio. De pronto descubren que tienen intereses comunes, afinidad, aprenden a argumentar, a través de la película gestionan sus estados de ánimo, son capaces de reconocerlos. Entonces, actividades como esa, Katy se llama la persona que preguntó, ¿verdad? Actividades como esa, Katy, pueden contribuir a generar esa atmósfera donde aprendamos a conectarnos y a comunicarnos. Yo me atrevo incluso a aventurar que la distancia hoy podría ser nuestra aliada para que las personas empiecen a conversar, porque cuando tenemos a alguien enfrente y le queremos decir algo desagradable, a veces no somos tan valientes para hacerlo. Cuando estamos en este entorno virtual, con el acompañamiento adecuado, con las técnicas precisas, con el estímulo indicado, podría ser que sí me atreva a empezar a expresar verdaderamente cuáles son mis opiniones. Es una idea que se me ocurre. Ok. Liz, si tienes la duda, ya está habilitado tu micrófono para que lo puedas abrir. Bueno, pues creo que no lo abre. Sandra Gladys pregunta, ¿el reto que estamos visualizando en la empresa donde trabajo son justo las reuniones híbridas, al regreso donde habrá personal en línea y otros presenciales para tener juntas efectivas con esos dos grupos? Me parece una gran iniciativa y además te mando un enorme abrazo, Sandra. Qué gusto escucharte, qué gusto saber de ti. Me parece una extraordinaria iniciativa y creo que es algo que va a rebasar incluso el ámbito de las juntas en las organizaciones. Creo que es algo que va a llevar a repensar nuestra manera de coordinar acciones, de llevar a cabo juntas, de llevar a cabo talleres, capacitaciones, incluso hasta la forma de vender con algunos clientes, incluso la forma de negociar con algunos proveedores. Creo que hacia allá vamos. Me parece que esa palabra de híbrido es algo que vamos a escuchar con mucha más frecuencia. No sé si alguien en el Facebook o aquí en la sala de Zoom tenga alguna otra duda o comentario, ya sea que lo compartan en el chat o gusten abrir su micrófono, lo podemos hacer. En el Facebook, bueno, Laila nada más dice Laila Avilés dice buenas tardes. No sé si va a hacer alguna pregunta, pero... Buenas tardes, Laila. Sí, dice una pregunta. Supongo que le está escribiendo. Ya. Tony pregunta, hola, ¿cómo sería viable generar un cambio en las políticas públicas para regular el trabajo desde casa? Ya hay una iniciativa, ya hay una norma a la altura de la norma oficial mexicana 035, ya se está trabajando en una norma, no recuerdo el nombre, el número que se le va a asignar, pero ya se está trabajando en una normatividad para regular el trabajo en casa. Creo que es algo que tenemos que estar muy pendientes. Hay países que ya han avanzado mucho en esto. Tengo muy presente Colombia, tengo presente Perú. Y me parece que pronto vamos a tener una iniciativa de esta naturaleza acá en México, porque ya se está trabajando en eso, lo sabemos de muy buena fuente, incluso tenemos ya algunos borradores de lo que podría implicar esa nueva norma oficial mexicana.
Car Hernández pregunta, ¿podría recomendarme algún libro para mejorar las habilidades o procesos de los recursos humanos? Mira, mucho de lo que conversamos hoy lo escribió Dave Ulrich. Como te decía, él escribió un libro que se llama, en inglés se llama HR Champions, los campeones de recursos humanos. No recuerdo ahorita el título en español, pero si buscas a Dave así de David, Ulrich, U-L-R-I-C-H, seguramente te vas a encontrar información diversa sobre esto que conversamos hoy. Y para las habilidades de liderazgo, pues inscríbete a la maestría. Ahí vas a aprender mucho de esto. Es un enfoque muy fuerte que tiene la universidad, trabajar en las habilidades y sensibilidades de liderazgo. Así es. Tony Hernández comenta, me gustó mucho la conferencia, muchas gracias. Gracias, Tony, muy gentil. Les estoy compartiendo por un código QR que pueden escanear con su celular para que puedan obtener la constancia de participación, tanto a los que están en Facebook como los que están en la sala de Zoom. Y bueno, si ya no tienen más dudas o comentarios, pues les agradecemos mucho su presencia el día de hoy. Gracias en nombre de la Universidad de Londres, específicamente de la División de Estudios de Posgrado. Muchas gracias, maestro Oscar, por estar esta noche con nosotros. Fue un tema bastante interesante y muchas gracias por todo. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias, maestra. Gracias a todos. Feliz noche.